Misery y su impacto. ¿Qué ocurrió tras su estreno? Misery, 1990, dirigida por Rob Reiner y basada en la novela de Stephen King, es una película de suspenso y terror psicológico icónica. Después de filmar Misery en 1990, tanto el elenco como el equipo de la película experimentaron algunos eventos interesantes que marcaron el impacto que tuvo esta película en sus carreras y en la industria cinematográfica. A continuación, te cuento qué sucedió tras la filmación. El éxito y la crítica positiva. Misery fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando más de $60 millones en todo el mundo. Se convirtió rápidamente en un clásico del género de suspenso y terror psicológico. La película consolidó al director Rob Reiner como un maestro del cine, mostrando su versatilidad al saltar del género de comedia, This is Spinal Tap, When Harry Met Sally, al terror psicológico. El Oscar para Kathy Bates. Kathy Bates se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Actriz por una película de terror, un hito importante en su carrera y en la historia del cine. Su interpretación de Annie Wilkes fue tan poderosa que redefinió su carrera, catapultándola al estrellato. Tras su victoria, Bates pasó de ser una actriz de teatro y cine independiente a ser una de las actrices más respetadas de Hollywood. Desde entonces, ha protagonizado películas importantes como Dolores Claiborne, otra adaptación de Stephen King, Fried Green Tomatoes y Titanic. Impacto en James Caan. James Caan, quien interpretó a Paul Sheldon, también recibió elogios por su actuación. Aunque ya era una estrella consolidada por su trabajo en películas como El Padrino, Misery le permitió mostrar una faceta diferente como un personaje más vulnerable y emocionalmente cargado. Sin embargo, Caan confesó que no disfrutó estar inmovilizado durante gran parte del rodaje, lo que hizo que la experiencia fuera un desafío para él. A pesar de esto, su interpretación fue ampliamente apreciada, y su carrera continuó con papeles importantes en películas como Honeymoon in Vegas y Eraser. La carrera de Rob Reiner. Después del éxito de Misery, Rob Reiner siguió dirigiendo películas exitosas en diversos géneros. En los años posteriores dirigió títulos como A Few Good Men, 1992, The American President, 1995, y Ghosts of Mississippi, 1996. Reiner fue aclamado por su habilidad para dirigir distintos géneros y trabajar con personajes complejos. Misery consolidó su reputación como uno de los directores más versátiles de Hollywood. Relación entre Stephen King y Rob Reiner. El éxito de Misery también fortaleció la relación profesional entre Stephen King y Rob Reiner. Reiner había dirigido previamente Stand By Me, 1986, otra adaptación de una obra de King, y ambos proyectos fueron muy elogiados. Tras Misery, King siguió permitiendo que sus obras fueran adaptadas al cine, aunque mantuvo que Misery era una de sus favoritas debido a la fidelidad con la que capturó la esencia de su novela. Influencia en futuros proyectos. La película sirvió de inspiración para futuros cineastas y ha dejado un legado duradero en el género del thriller psicológico. Películas como Black Swan, 2010, o Gone Girl, 2014, han sido comparadas con Misery por su enfoque en la psicología oscura y la exploración de personajes obsesivos. Annie Wilkes se convirtió en un arquetipo del villano obsesivo, y su influencia se ha visto en series de televisión y películas posteriores. Apariciones posteriores de Annie Wilkes. El personaje de Annie Wilkes ha seguido siendo relevante en la cultura pop. En 2019, la serie de televisión Castle Rock, basada en el universo de Stephen King, introdujo a Lizzy Caplan como una joven Annie Wilkes en una historia original sobre el personaje,
lo que demuestra el impacto duradero de esta villana en la narrativa de King y en la audiencia. El impacto de la interpretación de Bates sigue siendo referencia en la televisión y el cine cuando se trata de personajes obsesivos o peligrosos. Stephen King y su distanciamiento del cine. Aunque King ha tenido muchas adaptaciones exitosas de sus obras, tras Misery y algunas otras películas, comenzó a distanciarse un poco del proceso de adaptación de sus libros. Aunque admitió que amaba Misery, King ha sido crítico con algunas otras adaptaciones de su trabajo, lo que lo llevó a involucrarse más activamente en la supervisión de algunas de ellas en el futuro, como It en 2017 y Doctor Sleep en 2019. El legado en el cine de terror. Misery ha mantenido su estatus como una de las mejores películas de terror psicológico, debido a la tensión palpable, las brillantes actuaciones y la atmósfera opresiva. Es frecuentemente incluida en listas de las mejores adaptaciones cinematográficas de Stephen King y sigue siendo estudiada en escuelas de cine por su manejo del suspenso. En resumen, Misery no solo fue un éxito inmediato en su época, sino que tuvo un impacto duradero en las carreras de sus protagonistas, en la relación de Stephen King con el cine y en la forma en que se hacen y perciben las películas de terror psicológico